Entonces vamos con el problema 7.8 para los de sistemas automotrices. ¿Ya? Aquí en este problema pues vamos ahorita a darle una explicación a esto que está. ¿Ya? Vamos a leer el enunciado del problema para ver lo que estamos marcando aquí en el pizarrón. Dice, una bomba se usa para transferir agua de un tanque abierto a otro tanque que tiene aire a 500 kilopascal por encima del agua, como se muestra en la figura. Si se bombean 2.250 litros por minuto, calcular la potencia que la bomba le suministra al agua. Suponga que el nivel de la superficie en cada tanque es el mismo. Bueno, entonces siempre que estemos analizando la bomba, pues seguramente que nos van a pedir calcular esa potencia. La potencia que la bomba le suministra al fluido. Entonces, para poder calcular la potencia, necesitamos esta ecuación. Deben de tener cuidado, esta PA, ¿verdad? Por eso aquí lo puse. No lo deben de confundir con la presión en el punto A, si es que a los puntos de referencia le ponen letras. Por eso, pues es más aconsejable ponerle números a los puntos de referencia. Entonces, para calcular esa potencia que la bomba le va a dar al fluido, pues necesitamos la carga total sobre la bomba. Este término está incluido en la ecuación general de la energía. Necesitamos el peso específico del fluido que se esté manejando y el caudal que esté circulando, ¿verdad? Entonces, tener bien claro esto. ¿Por qué? Pues porque luego no saben, ¿verdad? Se confunden y entonces, pues esto lo confunden con la presión en el punto A. No. Es la potencia que la bomba le da o le suministra al fluido. H subíndice A, que ya lo dijimos en los ejemplos anteriores, cuando hablamos de la ecuación general. Carga total sobre la bomba. Este término está incluido en la ecuación general de la energía. Peso específico del fluido que circula y caudal o flujo volumétrico que se maneja. Al hablar de la potencia, nosotros vamos también a tener que referir la eficiencia mecánica de las bombas, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que no existe una máquina que trabaje al 100% de eficiencia. Todas las máquinas tienen pérdidas mecánicas, ¿ya? Pérdidas por rozamiento, las bombas internamente tienen pérdidas al circular el fluido por ellas. Entonces, pues las bombas, ¿verdad? Las bombas son una de las máquinas que pues tienen un poco más de eficiencia que muchas otras. Entonces, la eficiencia mecánica de las bombas la encontramos por medio de esta relación, ¿verdad? La potencia suministrada al fluido, que es lo que vamos a calcular, PA, dividido entre la potencia de entrada de la bomba. Esta potencia de la entrada de la bomba, pues, vendría siendo como aquí en el dibujo que tenemos. El motor eléctrico, ¿ya? Sabemos que los motores, pues dicen, son de 1 HP, 5 HP, 10 HP, o también está en kilowatt, ¿ya? Entonces, esta es la potencia de entrada a la bomba. Y lo marcamos con la letra PI. Sabemos que una eficiencia o un rendimiento siempre se va a dar en porcentaje, ¿ya? La potencia, ahorita les acabo de decir, ¿verdad? Para el sistema internacional estará dado en kilowatt o en watt, ¿ya? Para el sistema inglés estará dado en HP, horsepower. Entonces, antes de empezar a resolver el problema, pues sí es importante repasar esto
para tenerlo presente. Como les acabo de decir, ¿ya?, en los ejemplos anteriores, pónganse a leer la información que trae el libro aquí en el capítulo 7. Una forma muy reducida lo trae, pero muy bien explicada. Entonces, de ahí pónganse a leer. No puedo marcar más porque si no nos llevamos mucho tiempo en cada video y no puedo pasarme de mucho tiempo, ¿no? Entonces, con eso que tenemos aquí, ahora sí vamos a resolver el problema, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el dibujo de lo que nos están proponiendo. Entonces tenemos, está circulando agua, dice que los dos niveles se encuentran a la misma altura, en la misma posición. El flujo es del tanque abierto hacia el tanque cerrado. El tanque cerrado es un tanque presurizado, tenemos aire en la parte de arriba a una presión de 500 kilopascal. Entonces tenemos el sentido del flujo, tenemos la bomba, el accionamiento de la bomba. Dice que tiene un caudal de 2.250 litros por minuto. Lo convertimos a metros cúbicos por segundo. Acuérdense que antes de empezar, es mejor, antes de empezar a hacer todo el desarrollo, poner todos los datos que tengamos en unidades, para no estarnos equivocando, porque luego muchas veces no hacemos la conversión de la unidad y es donde el resultado falla. Entonces vemos que estos litros por minuto con estos litros por minuto los podemos simplificar. Ya está, ¿ya? Entonces ahora sí, vemos que nuestro sistema, pues está el tanque, no nos dice qué tamaño está en la tubería, la longitud, y tampoco nos especifica de qué tubería estamos hablando. Así es que entonces, pues no puedo calcular ni me dan cálculos, datos de las pérdidas por rozamiento del fluido en estos tramos de tubería. No. Lo que sí veo entre los dos depósitos es la bomba. Entonces ahora la ecuación general de la energía tendré que incluir la bomba, ¿verdad? Entonces tenemos que nuestros puntos, ¿verdad? Puntos de referencia. Siempre los puntos de referencia. Nosotros vemos que este depósito está dentro de la atmósfera, pues aquí ubicaremos el punto 1. Acuérdense que es aconsejable de acuerdo al sentido de flujo. Ya tengo la presión sobre el espejo del fluido, pues entonces aquí tendré el punto 2. Ya tengo ahí datos, ¿verdad? Entonces, una vez ubicados los puntos de referencia, escribimos nuestra ecuación, ¿verdad? Sostenemos la carga de presión en el punto 1 más z de 1 más la carga de velocidad en 1, y ahora, ¿verdad?, entre el punto 1 y el punto 2, pues sí, está instalada la bomba. Entonces la ecuación general de la energía dice que la bomba es energía que le añade. Entonces por eso el signo más, ¿ya? Igual a la carga de presión en el punto 2 más la carga de posición y más la carga de velocidad. Entonces, para calcular la potencia que me están pidiendo, necesito la carga total sobre la bomba, que está aquí en la ecuación general de la energía. Entonces, de ahí vamos a tomarla, ¿verdad? Entonces, tendríamos que HA es igual a la presión 2 menos la presión 1 entre el peso específico, más Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1, ¿verdad? Entonces ya está despejado. Siempre de la ecuación despejar lo que nos están pidiendo. Ya que tenemos eso, pues vamos a analizar los datos que tenemos aquí y qué tendríamos que calcular. Entonces nosotros vemos que aquí el punto 1 está abierto a la atmósfera. Por lo tanto, la presión en el punto 1
es 0, porque nosotros tomamos presiones manométricas. ¿Ya? La presión en el punto 2, pues ya la tengo. La presión en el punto 2 son 500 kilopascal. ¿Ya? Dice que los niveles pues están en la misma posición, entonces pues podemos decir que Z1, ¿verdad? Z1 es igual a Z2. Nosotros sabemos que la velocidad con que baja el espejo en este tanque es muy pequeñita comparada con la velocidad que toma dentro de la tubería. La velocidad con que el espejo en este tanque va subiendo, pues también es muy pequeña. Entonces, con esas condiciones, nosotros podemos decir que la velocidad en el punto 1 es 0, que la velocidad en el punto 2 también es 0. Si tomamos todo eso, entonces nosotros podemos ver que la presión en 1 es 0. Como estas son iguales, pues también las puedo quitar. Como las velocidades son 0, pues también las puedo quitar, ¿verdad? Y entonces, pues vemos que para calcular esa carga total sobre la bomba, pues solamente nos quedó el valor de HA igual a la presión 2 entre el peso específico. Entonces eso ya lo tenemos. La presión 2 son 500 kilopascales entre el peso específico. El enunciado no nos da la temperatura del agua, suponemos la temperatura de 15 grados centígrados. El peso específico es 9.81 kilonewton sobre metro cúbico, ¿verdad? Si hacemos esa operación, pues nos queda, esto es igual a 50.9668 metros. Acuérdense que esto está en newton metro sobre newton. Entonces ya tengo el valor de HA, puedo calcular la potencia que me están pidiendo, ¿verdad? Entonces la potencia es el valor de HA que acabo de calcular, 50.9668, que multiplica al peso específico 9.81 kilonewton sobre metro cúbico, y que multiplica el caudal, que el caudal ya lo pasamos a unidades, 0.0375 metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Entonces, si hacemos esta operación, tenemos que la potencia que la bomba le está suministrando a el agua es de 18.7491 kilowatt, ¿verdad? Entonces, pues ese sería el resultado de ese problema. Entonces, nos sirvió para analizar la potencia y la eficiencia.